Es un título original, se los tengo que decir con humildad de rigor. Ha tenido mucha influencia, sobre todo en el Olimpo del poder en el mundo. Cuando yo lancé el título de Primera Guerra Híbrida Mundial, ¿qué significa? Lo lancé precisamente cuando se da el 20 y pico de febrero, la famosa operación especial militar que hace Rusia, que también es invasión, eso lo digo de acuerdo a las leyes internacionales, pero ellos tienen sus propios parámetros de medición militar, y manejé el término de la Primera Guerra Híbrida Mundial. Alguien va a decirme, ¿y por qué no es Tercera Guerra Mundial? Porque todavía nos han agarrado todos, así de fácil. No se parecen a la primera, a la segunda, aunque todos están implicados en Ucrania. Entonces, y después de haberlo dicho, lo tengo que reconocer. Yo, así como reconozco los aciertos, reconozco mis errores, porque si no, pues cómo me autocorrijo, ¿no? Entonces lo manejó el canciller Lavrov de Rusia, y lo pueden ustedes cotejar. Ya me he vuelto muy googlero. Si no lo crees, googlea. Y esa es la maravilla hoy de la conexión que tenemos con estas redes, ¿no? Obviamente es de doble filo, es de doble uso, depende del bien el uso que le das. Entonces manejó el concepto, pero lo tengo bien grabado, aproximadamente un mes después. Y ya agarró ritmo. Obviamente en el bloque occidental les van a decir que es una invasión de un salvaje criminal, ya saben, ¿no? Toda el maniqueísmo lineal que se da, sobre todo una guerra de propaganda, que es parte de la guerra híbrida. Ahora, ¿por qué se le llama guerra híbrida? ¿Por qué pensé yo en la guerra híbrida? Fíjense que yo tengo un método que incluso se lo doy a mis alumnos de posgrado en la UNAM, que se llama el método multidimensional. ¿Qué quiere decir multidimensional? Vean, todos los especialistas que han hecho del análisis internacional, a mi juicio, un reduccionismo a ultranza, entonces ya no nos entendemos, hay una nueva torre de Babel de las especialidades. Entonces, alguien puede manejar muy bien lo que son las finanzas, la economía, la demografía, etcétera, la ideología, la teología, pero en forma aislada. Yo, si quieren, se les digo también con mucha humildad, mi originalidad es que mi abordaje, y de ahí nace la palabra híbrida, nace de este método multidimensional que yo sí aplico en mis clases, cuando escribo, trato, que a veces no tiene mucho espacio, y es precisamente abordar todo. A ver, bueno, ¿cómo está la geoestrategia? ¿Cómo está la geopolítica? ¿Cómo está la geoeconomía? ¿Cómo están las finanzas? ¿Cómo está la demografía? Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, todo el mundo me gana en cualquier rubro, lo tengo que reconocer. Soy el peor de todos en cada rubro. Pero ya sumado, pues le gano a los demás. Porque los demás nada más están viendo un rubro, y yo estoy viendo todo. Y eso es lo que pasa, y eso me sale a colación, y me nace porque soy un centro cultural, una librería. Yo tengo una pasión peculiar por las librerías. Yo en Londres, yo me acuerdo, me pasaba ahí en los edificios de Penguin, de 3 pisos. Me decían, oiga, ya vamos a cerrar, y era el primero en haber entrado, porque hay pasión por los libros. Cuando se tiene esa pasión, es muy difícil quitarlo. Ahora, mi pasión se llama el WhatsApp, imagínense, que cambiase. No es broma, 6 horas, es adicción, en la casa me regañan. 6 horas en el WhatsApp, porque ahí está todo. Hoy lo estamos viendo todo ahí. Bueno, entonces, hay una anécdota sufi, que es, y yo creo que eso es lo que nos está pasando en la cuestión de lectura. Cuando le piden a varios ciegos decir que es un elefante. Entonces cada uno agarra una parte del elefante.
Obviamente ellos nunca han visto el elefante y lo describen. Pues ya se imaginarán ustedes, los 5 o 7 ciegos, cómo describen cada parte del elefante, donde pueden confundir la cola con la trompa, etc. No se diga los colmillos, es que así se dice para el elefante, si no me equivoco. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en el reduccionismo. Entonces se les pierde de vista todo lo demás. Te pueden hacer un super análisis de finanzas, pero ni están viendo la economía, ni están viendo la cuestión militar, el avance tecnológico, que es lo que está en juego, y además otra situación, lo ven de manera estática, cuando esto es dinámico, y hoy ustedes lo ven en forma vertiginosa. Lo decía el mandarín Xi Jinping, ahora que fue a visitar a Moscú, estuvo en Moscú, le comenta en corto al zar Vladimir Putin, le dice, estamos viviendo 100 años de historia, con su visita que hizo a Moscú. Cambiamos 100 años de historia. Y el zar asentó. Entonces, créanme que estamos ante un nuevo orden mundial. Y vean, lo van a ver en el libro, no es porque yo quiera hacer propaganda. Desde el inicio tuve muy buena hipótesis. Y si no sirve la hipótesis, pues, sorry, me equivoqué, y ahí nos vemos. Y no le mando el libro a Humberto. No me quiero quemar. Créanme que hay libros que uno escribe que dices, oye, qué barbaridad escribí, porque ahí está sentado. Por eso a estos críticos, ya saben de quién, nada más muéstrenle sus libros. Yo, por ejemplo, tengo, nunca se me va a olvidar, ahora que estos que se autodenominan intelectuales, pero ellos se autodenominan, nadie los ha nombrado de intelectuales, ¿no? Porque recibían dádivas de los gobiernos en turno. Vean qué decente soy, no voy a nombrar a ninguna sigla de partido. Bueno, entonces, sí, porque es común, es la práctica común, saca en una revista Vuelta una portada y ponen, bueno, ya saben quién, Enrique Krause Kleinborg, que él se autodenominó el máximo intelectual que jamás parió la Vía Láctea, y pone Chile, ejemplo a seguir. Y ahí pone su curva económica. Es el ejemplo a no seguir. Es todo lo contrario. Y además es un pinochetismo, no el modelo, pinochetismo neoliberal fascista, con golpe de Estado, llegan con golpe de Estado al poder. A ver, yo que él, pues yo sí me hubiera suicidado. No, es que esa vergüenza, sobre todo para los que tienen conciencia de cada letra que escribimos, cada coma, cada guión, créanme que es algo que lo llevamos ya en nuestro código genético. Todo lo sentimos, es un vibrar el escribir. Yo por eso, aunque no me paguen, bueno, sí me pagan, pero antes no me pagaban tanto, últimamente ya mejoró mi situación. Yo escribía por placer. Con una paisana tuya de aquí, yo escribía por placer, ¿ya saben quién es? Bueno, durante 20 años. Y nunca me pagó. Y luego me reclamaron que por qué nunca, y cuando pedí mi primer salario me corrió. Esa es la que hoy hace críticas en el Zócalo, etc. Bueno, para no decir nombres, porque el padre era respetable, y ahí lo dejamos. No, me refiero al padre biológico, no al padre ideológico, que sabemos quién es. Otro paisano tuyo. Muy pintado, muy bien pintado. Por cierto. No, pero no vamos a decir jamás quién es. Uno que quiere competir en maratón, con quien estamos a gusto, ¿no? Oigan, por cierto, les quiero decir, al inicio les quería decir eso, que me siento muy a gusto con ustedes. Bueno, créanme que si hay escritos, bueno, ¿cómo pude cometer ese error? Y uno se flagela, etcétera. Porque realmente no conocemos incluso el sentido de qué es intelectual. ¿Qué es un intelectual? Hay que definirlo. Y ahorita se los voy a decir. Entonces, esa es la parte de mi método y me ha dado resultados, lo tengo que reconocer. Obviamente se equivoca uno en un rubro, en otro, pero el 85% mínimo,
pues trae uno una metodología. Y luego yo traigo otro método que me ha ayudado mucho, que es la dialéctica hegeliana, que empieza con Heráclito. Pero la dialéctica es, es, por ejemplo, cuando nosotros revisamos un artículo con los alumnos de posgrado, que eso sirve también. Yo en cualquier línea que tenga de mi libro, llevo la impronta de mis alumnas y mis alumnos. Ahí están conmigo, porque con ellos he interactuado, hemos debatido. Entonces, ¿cuál es la famosa dialéctica? Ustedes la saben, pues yo doy mi tesis, yo no soy infalible. Imagínense que no me equivoque. Sería grave, ¿no? Muy grave. Ya me creería Dios. Eso ya es patológico. No equivocarse. El problema es que no hay que repetir los errores. Entonces, y ahí viene la antítesis, siempre los exhorto a que den la contraparte. Alguien piensa diferente a esta. ¿Cuál es? Y ustedes al final sacan su propia síntesis, porque tienen derecho a pensar. Pues me late, ¿sabes por qué? Jalife me cae mal. Está bien, tienes derecho a ponerlo en tu síntesis. Punto. Pero ya pensaron, ya se organizaron, vean, toda la vida la van a llevar así. Es toda una dialéctica, el estar debatiendo ellos en sus empresas o en la vida que los lleve en sus profesiones. Entonces, y concluyo con esta parte de los intelectuales. Para mí hay dos personajes que me representan que es un intelectual. Uno es Diógenes, que le llamaban Diógenes el cínico. Y imagínense quién, Alejandro el Magno, que hasta la fecha, todos los que hemos vivido en el Medio Oriente, y yo que he viajado mucho por Asia Central, no tienen ustedes idea la huella que dejó Alejandro el Magno hasta la fecha. Tan es así que hay varias ciudades que tienen el nombre de Alejandría. Hasta la India, Pakistán, todo, Samarcanda, todo. Bueno, el Líbano, el sitio Tiro, no sé cuántos años, meses, etc. Entonces, es el prototipo del máximo conquistador de todos los tiempos, Alejandro el Magno. Fíjense quién. No estoy hablando de Peña Nieto, por favor. De Videgaray. Alejandro el Magno. Y llega porque lo quería consultar a Diógenes el cínico. Así le decían porque era muy duro, era recio. Acuérdense que tenía una anécdota, de repente iba ahí harapiento con una linterna. Le decían, ¿qué haces a mediodía? Estás con tu linterna. Estoy buscando a un hombre. Entonces a lo que quiero llegar es de que se le planta a Alejandro el Magno. Imagínense, el otro tirado en el suelo, lo va a ver Alejandro el Magno, y le dice, esa es la frase máxima de un intelectual. Le dice a Alejandro el Magno, apártate de mi sol. Vean qué bello. Es decir, tú no eres nadie, Alejandro el Magno, frente al sol. Y le está dando una lección de humildad al máximo conquistador de todos los tiempos. Ese sí es un intelectual. Y no lo que nosotros llamamos intelectuales orgánicos, inorgánicos, ya ni sé cómo les dicen ahora, que además se autonombran y luego ya les sacan, ya saben, a la luz pública, pues todos los chayotes que reciben al mes, ¿no? Y nos vienen a dar clase de moral. Todavía yo acepto que llévate a Aguilar Camín tu lana, ya sabemos de tu cheque que te dio Salinas, para tu imprenta, ya, eso ya lo sabemos, está bien. Pero no seas cínica, no, ya no son cínicos, son desvergonzados. Yo a veces diría son descerebrados. Porque no puede ser que alguien con un cerebro que tenga las tres partes articuladas de su cerebro, que no tenga vergüenza. No lo consigo. Vean, yo por un error de ortografía, digo, yo me hubiera suicidado. Me hace atrapar a alguien en eso. Pues yo me voy al Himalaya a hacer poesía, a ver qué hago, ¿no? Pero ya no puedo vivir en México. Es decir, ya estamos perdiendo la vergüenza. Eso es lo grave. Entonces, imagínense, estos intelectuales que hoy se autovenden, esa es la anti-intelectualidad. No tiene nada que ver con el intelectual. Y el otro, lo digo rápido, imagínense, era el oráculo de Delfo, Tiresias, y fíjense qué maravilloso.
Era un personaje ciego, no veía. Pero todos lo iban a consultar. ¿Por qué? Porque veía de más. Es decir, tenía la visión del futuro, razonaba. A mí, esos son los dos intelectuales, a mi juicio, para mí, prototipo. Otro también, ese te va a gustar, Sartre. Cuando le dan el Nobel, que lo aceptó o no al final, ya no me acordé. No lo aceptó. Y se fue allá a gritarle a Charles de Gaulle. Vean con quién. Con Charles de Gaulle, siendo presidente. Exacto. Sí, el que fue el de ministro de Cultura. Y le dicen a de Gaulle, bueno, vamos a pararlo a Sartre. Porque Sartre dice, no, porque lo voy a hacer héroe. Ya de por sí es un mito, Jean-Paul Sartre. Imagínense si yo lo atrapo. Al siglo XX le llamaron los franceses el siglo de Sartre. Ah, mira, ahí está. Vean qué maravillosa. Yo creo que esos sí son citables, pero no me hablen que el Castañeda Goodman, el Zuckerman, no, te suicida. El Aguilar Camín, ¿cómo se llama Enrique Krause Claymore. Por favor. ¿Quién? Loretito. No acabas. El papá. Hijo de un asesino, bueno, porque eso es un libro, Diario de un asesino, se lo hacen en Yucatán. Son vecinas. El papá, Carlos Loret de Mola, Medis, lástima de apellido Medis, ¿no? Mata a mi amigo con quien yo estudié en el colegio americano, en Yucatán, en Mérida, el Charras, Efraín Calderón Lara. Y estos son los que hoy nos dan lecciones, nos pontifican. Es grave. Y luego vean al papá, el Loreto, lo comen, y el Loretito, etcétera. Bueno, es una desgracia porque sí debemos tener intelectuales en el país. Y hay que fomentarlo, a que sean libre pensadores, sean críticos. Pero no el crítico iconoclasta, barato, chafa, que destruye por destruir. El crítico constructivo, que señala los errores de cualquier lugar del régimen en turno, pero es para mejorar la situación de un país y no para destruir. Que hoy estamos en una fase de cacofonía, literalmente cacofonía, de propaganda barata. Ya no tenemos intelectuales. A ver, en esto no estoy de acuerdo contigo, en esto sí, en aquello no hay debate. Todos son mentadas de madre, de linchamientos. Bueno, pues todos mentamos madre. Espero que tengan sus madres porque se las miente, pero si no las tiene, pues ya no lo podría hacer. Entonces, no podemos llegar, se ha degradado mucho, se los digo sinceramente, no solamente la intelectualidad de México, no la estoy viendo. Vean, tú lo sabes mejor que nadie, Humberto. El mismo PAN que lo funda Gómez Morín. Yo no soy panista. No, tú lo sabes por historiador y por intelectual y culto. No, yo lo sé. Si no, no serías mi amigo. Gómez Morín, pues era uno de los sabios que habían en esa época. Quizás no estábamos de acuerdo con sus ideas, chocaba mucho con Lombardo Toledano, que ver esa parte de la historia de México, que era fascinante, la gente leía, estudiaba, habían debates, los dos chocaban mucho, bueno, tenían dos enfoques de país, que además es sano, porque vean, lo peor que uno puede ser, esa es mi humilde opinión, y ahorita regreso a Ucrania, es que me pidió explicar híbrido y la biosfera. Bueno, ahí todavía voy en lo híbrido. Entonces, yo creo que lo peor que puede suceder es el pensamiento único. ¿Por qué razón? A nivel de teoría de juegos. Y si te equivocas, pues arrastras a todos. No puede haber pensamiento. Tiene que haber crítica. Debemos fomentarla. Pero ese tipo de crítica racional, cartesiana, acuérdense de Descartes, ¿qué era? Dubita, cogito, ergo sum. Dudo, pienso, luego existo. Entonces, no puedes existir si no dudas. Es parte del proceso del cogito famoso del cartesiano. Y ese es lo que propongo como crítica cartesiana. No la crítica nihilista, destructiva, iconoclasta.
Entonces, en ese tenor, regresando a este tópico de lo híbrido, ¿por qué manejé la palabra híbrido? Primero que nada porque multidimensional estaba muy largo. Se los digo en serio. Entonces pensamos, bueno, pues qué híbrido, guerra híbrida. No, pero ya existía el concepto, lo hace el general ruso, jefe de Estado Mayor, y yo siempre leo a los rusos, yo por dialéctica, leo a los rusos, a los chinos y a los anglosajones. Me van a perdonar, fuera de mi periódico La Jornada, no leo a nadie. Así. Y eso porque me leo a mí mismo, si no, ni dudo que también lo hiciera. Bueno, entonces, sí, porque vean, ¿qué ha pasado con el periodismo en México, desgraciadamente? Fue con sus justas excepciones. Somos caricaturescos, todo lo copiamos de las agencias extranjeras. Bueno, ¿qué te van a decir? Pues que los rusos son unos malditos, son children of a bitch, si lo quieren en inglés, etcétera, etcétera. Lo peor, olvídense, ya anda compitiendo hoy Andrés Manuel con Putin a ver quién es el peor demonio del planeta, ¿no? Pero eso es propaganda. Aquí tenemos datos duros, no insultos. Bueno, entonces, y ellos tienen multimedia tremendos, te apabullan, te hacen pedazos, ni meterse a ese renglón. Entonces, hoy tenemos la facilidad. Imagínense, yo en mi época, bueno, y la de Humberto también, a mí me llegaban periódicos de suscripción. ¿Se imaginan cómo tenían los dedos de tinta? Cortar periódicos, papelitos. Hoy tenemos una maravilla de inmediato, tienes la nota. Entonces, el que no quiere leer a los rusos y a los chinos es porque es flojo mentalmente. Coteja, sé que no todos lo van a hacer, pero si estás quizás te gusta cómo piensas, si es que piensan en el Reforma, ¿no? Pues te gusta, pues está bien, ya, no hay nada que hacer. Pero no te metas a discutir con los que sí leemos. Bueno, yo por lo menos veo la portada del Reforma, ¿no? Para ver cómo viene la golpiza, ¿no? Del día, hasta dónde llega la ignominia. Ustedes saben que el Junco pues mandó a su hija a esta secta esclavista sexual, NXIVM, Nexium, y mandó a su nieta. Entonces, ¿cómo puede dar lecciones de moral? Dense cuenta, por eso a mí no me gusta moralizar mucho todas estas cuestiones por una razón. Aquel día me preguntaron unos alumnos muy inteligentes y alumnas más inteligentes todavía. Bueno, si no moralizo, entonces ¿cómo me muevo? La Constitución, ahí están las leyes. Yo no voy a inventar una Constitución. Cada país tiene su propia Constitución, punto. No me meto a moralizar cuando hay un proverbio árabe que a mí me encanta mucho, que dice, quien tiene la casa de vidrio no arroja piedras. Oye, hay unos que ni casa tienen, ni de vidrio. Te hacen papilla, ¿cómo te lanzas? Tienes que ser casi hijo de Dios y perfecto para estar moralizado. Por eso yo en lo particular, ustedes se darán cuenta, prácticamente nunca moralizo. Nunca, no me gusta. Eso sí, la Constitución de este país va así, se respetan así las leyes y se acaba. Entonces, ahí es donde nace la idea, en lugar de poner multidimensional, la maneja Gennady Gerasimov, que es jefe de Estado Mayor del ejército ruso, pero él lo maneja para el ejército, como una guerra. ¿En qué consiste? Bueno, en que hoy se está librando una guerra no directa. Hay varios tipos de guerras. ¿Qué tipos de guerras está sucediendo en Ucrania? Eso es importante. Pues tenemos la guerra como tal entre Ucrania y Rusia. Vean, hay varias maneras de ver qué es Ucrania. Depende cómo lo quieran ver. De qué zoom quieren usar, ahí va a variar mucho. Si te vas a febrero del año pasado, eso es un zoom, es válido. Pero hay otros zooms. Tienes 2014. 2014, Victoria o Vicky Nuland, que era la subsecretaria de Estado, precisamente con Obama y con Biden, Biden era vicepresidente, con un financiamiento de la CIA, ahí están, datos duros, derrocan el régimen de la capital Kiev, que era proclive a los rusos. Así de fácil. Entonces ahí nace, ahí es donde nace. Esa es una manera de verlo.
Otra manera de verlo es, te vas un zoom hasta el siglo IX. Y en el siglo IX, pues es lo mismo que Ucrania y Rusia. Ahí nace Kiev Rus, ahí nace la entidad de los pueblos eslavos que se ligan a lo que hoy es, bueno, lo que fue Ucrania y luego Rusia, etc. No me quiero atardar más, pero por eso yo propongo que lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia es una guerra civil. Es el mismo pueblo, es la misma raza eslava. La gran mayoría son eslavos de rito ortodoxo que hablan ruso, rusófilos. Y la otra parte, que es más prooccidental, son católicos, eso es importante decirlo, son rusófobos, porque así los ha hecho la propaganda occidental, y naturalmente ustedes no quieren saber nada de la vieja URSS, pero ni tampoco Putin. No crean que Putin es muy pro-URSS. Entonces ahí no hay que perderse. Ya de por sí ahí, con lo que les acabo de decir, ya tenemos varias guerras. Guerra civil, guerra teológica. Y luego hoy está, bueno, no, esa no lo voy a decir, me la salto. Esta es fuerte. Ahí lo leen en el libro. Bueno. Y luego me voy, hay otros tipos de guerra, por ejemplo, la energética. Está librando una guerra energética en Ucrania. Y al fin hay una guerra demográfica también, esa siempre la detecté, porque me acuerdo Biden en una ocasión comentó que la debilidad de Rusia era la cuestión demográfica. Los rusos, no me hagan mucho caso, eso lo verificamos, yo soy más cualitativo y semi-cuantitativo, tienen alrededor de 143 millones de habitantes. Si no me equivoco, Ucrania anda en 40 billones. Pero los rusos sí tuvieron problemas en la época asiaga de Gorbachev, de Yeltsin, y por eso entra al poder Putin. Hay que seguir, vean todo lo que los hilos que hay que seguir. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de 1000 rubros. Hay que seguir. Guerra financiera también, etcétera. De alimentos. Ustedes saben que en Ucrania está la tierra negra más fértil del planeta. Creo que se llama Cherson, si no me equivoco. Sí, sí, etcétera. Es un granero. Entonces, etcétera. Ya no acabaría con las guerras, que obviamente nos guste o no, nos afecta aquí, a México. Que México ha sorteado, también Humberto eso lo sabe mucho mejor que yo, que por cierto, tú previste sin la guerra que viniera hacia el petróleo, o te habló Zelensky. A Putin te habló. No, mejor que te haya hablado Vladi. No, mejor. Bueno, bueno, entonces en resumen, de febrero y las sanciones de marzo. Y enfrente tienen a los BRICS. Ya saben, son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. El único país de Latinoamérica que es Brasil, ahí está. Que ahorita ya tiene un Producto Interno Bruto superior al G7. Entonces, el mundo realmente sí cambió. Tenemos un giro que va hacia el este, a la región oriental, y también está cambiando a nivel monetario. Si ustedes me preguntan, y nosotros siempre, vean, hay muchos análisis de poder, el power, que le llaman power. Y eso es lo bueno de dar clases, porque uno se compenetra con los alumnos. Y hay muchas maneras de medirlo. Por ejemplo, Huntington tiene su manera de medirlo. Los rusos lo miden de otra manera. Muchos miden extensión territorial, número de habitantes, recursos primarios, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras. La tecnología. Vean, en ese rubro es importante decirles que hoy a China rebasó a Estados Unidos prácticamente en todo. En inteligencia artificial llevan 20 años de delantera. Lo dice el Pentágono. Y si no lo está diciendo cualquier pelagatos. Del Pentágono lo dicen. Y aquí en México apenas vamos con la inteligencia natural. Imagínate. Entonces, no estamos en nada en la tecnología, no estamos jugando. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a avanzar si no tenemos tecnología? Teniendo jóvenes, un país de 29 años de edad promedio, pues es la riqueza de México. Si no, no vamos a avanzar. Entonces, los chinos llevan una delantera bárbara.
Estados Unidos en lo que más o menos les va bien es en la computación cuántica. Vean, Huawei, no pudieron con Huawei. Ahorita, por ejemplo, el arreglo que hicieron, que lo hizo China, por cierto, hoy lo comentaba bien en la entrevista con Emanuel, reconciliaron al máximo país chiita, que es Irán, con el máximo país sunita, que es Arabia Saudita. Los reconcilió. Pues ya corrieron del Golfo Pérsico prácticamente a Estados Unidos. Increíble. ¿Cómo se hace un arreglo sin Estados Unidos? Incluso ahora se están manejando que China puede manejar el arreglo con Ucrania, lo cual yo lo veo muy difícil porque Zelensky es un títere de Estados Unidos, no tiene voluntad en nada. Bueno, entonces, en resumen, ahí viene esa situación que les estaba comentando de la fractura de la biosfera. ¿Y por qué uso? Y ya con eso concluyo. ¿Sí estamos bien en tiempo? Ah, bueno, no, pues ya los vi que ya se están. No. Bueno, esa es la prueba de fuego. Si me dicen que no, quiere decir que no están dormidos. Y me sigo, ya agarro mi segundo aire. Vean, a mí en realidad la guerra civil, insisto yo mucho en ese término, porque son los mismos pueblos, de origen eslavo. Sí me afecta por mi lado humanista. Vean, yo siempre seguí a un gran pensador, que es uno de los máximos pensadores del siglo XX, que, por cierto, íbamos a traducir, no sé si ustedes saben de un muralista ruso, hijo de Víctor Serge, que vino a refugiarse a México, Vladi, el pintor Vladi, que tiene grandes murales, maravillosos, y se hizo gran amigo mío, nada más por una razón, porque él era fanático de Vernadsky, con V, Vernadsky, y yo también. Pero yo no leía ruso, él sí. Big difference, ¿no? Sí, pues, acuérdense, traductore, traditore, quien traduce traiciona. Es decir, no puedes leer igual la traducción original que la que sigue, ¿no? Traducida o mal traducida muchas veces. Entonces, siempre lo seguí y él lanza un concepto de gran avanzada. Él era, fíjense, ucraniano de origen, pero ven que no hay nada personal con los ucranianos, y menos con las ucranianas. Esas son las mujeres de las más bellas del mundo. Y lanza este concepto de la biosfera, porque él va y era el director de la, no sé si es escuela o facultad, de geoquímica de Moscú. ¿Y qué es la biosfera? Es toda la parte de la atmósfera, precisamente, donde están los seres vivientes de la creación. Es decir, los humanos, animales, plantas. Esa es la biosfera. Y lanza un concepto único, dice, donde dañar alguna de sus partes daña a la biosfera. Imagínense qué maravilloso concepto. No, ¿cuántos siglos necesitamos para llegar a ese punto? Imagínense. Es dañar al resto, es genial ese concepto. Y luego viene otro concepto que maneja Teilhard de Chardin, un jesuita paleontólogo, que incluso le prohíben publicar sus libros y tiene que esperar hasta su muerte, sobre la noósfera. El nous es la mente. Él decía, alrededor del planeta hay una mente, que es la que dirige al planeta. Bueno, eran soñadores, utópicos, o sea, no sé qué son, ¿no? Entonces, imagínense, cuando yo veo lo de la biosfera, total, ahí agarra, los británicos agarran su concepto de Gaia, estuvo muy de moda en una época, aquellos que son ambientalistas, etc. Entonces, de ahí viene la palabra biosfera. Y la fractura, porque se fracturó. Es decir, ese espacio común de humanos, plantas, animales, hoy sí se fracturó en Ucrania. Incluso yo hasta manejé el concepto de que Kiev, la capital de Ucrania, era el nuevo muro de Berlín, de ese tamaño. Entonces hoy estamos ante esa situación
es real. Vamos a tener dos bloques muy poderosos. A mi juicio, Estados Unidos se equivocó, porque vean, hoy también lo manejaba en la entrevista con Emanuel. En geopolítica manejamos y en geoestrategia un concepto que se llama estabilidad estratégica, y es entre tres, no hay más. Lo aceptan los rusos, los chinos y los estadounidenses. Estabilidad estratégica. Entonces, por eso ustedes escuchan que un G2 antes fue entre la URSS, entre Estados Unidos y China contra la URSS, y hoy lo que estamos viendo es que el G2 es entre Rusia y China para enfrentar a Estados Unidos. Pero de hecho, pues tenemos una fractura que se nota en todo desde esta condena del Tribunal Penal Internacional, pero ahí va más fuerte, que también lo manejé con Emanuel, que esto casi nadie lo percibió, porque no tienen ese manejo multidimensional de las geofinanzas. Una de las frases claves que dijo Vladimir Putin fue de que el comercio de ahora en adelante de Rusia se hará con yuanes, la divisa china, pero es comercio con Asia, con África y con Latinoamérica. Y este domingo viaja Lula da Silva con 240 empresarios, se van a China. Es decir, ya se ve muy claro, que ya olvídense de lo que pasó antes de esta singularidad llamada Ucrania. Estamos ante una revolución, ante un nuevo orden mundial que se está decantando. Porque si no vemos esto, pues vamos a cometer muchos errores, sobre todo en política exterior. Vean, por ejemplo, lo digo porque además es real, yo soy muy amigo del expresidente de Honduras, Zelaya, cuya esposa hoy es ya se acuerdan, lo fue derrocado en Honduras porque Chávez le daba petróleo que no tienen, lo tenían que comprar, pero Chávez no le cobraba. Pues obviamente pues, estaba de acuerdo con Chávez, lo derrocan, ¿no? Y ahora su esposa, Xiomara Castro de Zelaya, es la que está en el poder, y en su campaña manejó que iban a reconocer a China, iban a romper relaciones con Taiwán. Luego eso le molestó a los estadounidenses, se negoció, lo sé de buena fuente, y ahora la semana pasada, yo creo que sí, mi amigo Zelaya captó lo que llaman los alemanes el Zeitgeist. Zeitgeist, ¿qué quiere decir? El espíritu del tiempo. Percibió que era el momento de romper con Taiwán y reconocer a China. Un paisito, Honduras, nada de nada. Bueno, se está arriesgando, porque, no sé, si me hubiera pedido mi asesoría, no, tendría que tener datos internos, pero así desde fuera del bosque, no viendo el bosque, tú sabes que no es lo mismo. Es muy fácil hablar desde fuera y todo. No sé qué datos tenga. Yo hubiera sido más precavido, conociendo a nuestros vecinos del norte, ¿no? Porque tienen ahí un búnker, tienen una base militar los Estados Unidos en Honduras. Tienen 8 o 9, muchas veces dicen que son 8 o 9, en Colombia. Que si no estás jugando, aquí son cosas peligrosas. O quizás se dieron cuenta, es como aquel que están persiguiendo, le están arrojando piedras por la espalda, pues no pasa nada si les arrojas una piedra más, ¿no? Entonces, que ese es el caso de Honduras, es lo que estoy viendo. O midió bien, porque Zelaya tiene una gran cultura, me consta eso, somos muy amigos. Bueno, entonces, entonces esto aplíquenlo a los 193 países del planeta. Cada uno va a tener su especificidad. Por ejemplo, en México corrió el rumor de que México iba a adherirse a los BRICS. Corrió ese rumor. Yo pregunté, pues, a los dos grandes de los BRICS. No pierdo mi tiempo, ¿no? No le iba a preguntar a una de las corcholatas. Bueno, entonces, el que ni sabe gobernar la ciudad. Bueno, perdón, fue lapsus. Perdón, eso fue un lapsus. Entonces, y me comentaron que era fake news. Era fake news lo de los BRICS. Sí, porque si no tiene la anuencia de uno de los 5, pues no lo aceptan. Y hay lista de espera
de más de 20 países que quieren ingresar a los BRICS. Ahorita se da la cumbre en Sudáfrica, a mitad de año. Ya va a ingresar Arabia Saudita, va a ingresar, ya se candidateó Irán, Turquía quiere. Vean, países de Asia y de África, hasta Argentina, lo cual la veo difícil, porque yo no veo que gane Alberto Fernández, o sea, como está a 100% de inflación y otra enésima devaluación de Argentina. No, ni Messi salva a Argentina, ya para acabar. Entonces, no veo cómo Argentina puede ingresar en esta fase, no lo sé. Por ejemplo, el que va de líder de la oposición, quiere dolarizar al país. Bueno, no entendió nada de nada. El mundo se está desdolarizando, se está yuanizando. Por ejemplo, había la idea, y eso yo la he venido manejando, se los digo con humildad y rigor también. Yo fui asesor de varios gobiernos en Sudamérica, en la época de Copal, se llama, de nuestros amigos, de la Copal. Entonces yo ahí asesoraba. Sí, exacto. Entonces me metí mucho a UNASUR, crear la comunidad, pero no éramos creativos. Vean la autocrítica, no éramos creativos. Queríamos crear una divisa que se llama el sucre. Estábamos copiando a la Unión Europea, que era exitosa con su euro. Esa es la realidad. Que por cierto, y sí lo puedo comentar ahora, ya que casi todos estamos muertos, al menos a mi edad, Fidel Castro a mí me hizo caso en la adopción del euro. Yo viajaba frecuentemente y me escuchó, me hizo caso. Pero él lo vio desde el punto de vista geopolítico. La adopción del euro por Cuba. Pero ahí sí se lo dije, oiga, comandante, hay que entender, por eso le subieron las remesas, porque estaba entrando más remesas en euros vía Italia y España, por razones que ustedes saben, el turismo caleidoscópico, para dejarlo ahí, pero ya luego les subieron las remesas, creo que a 1.500, antes eran de 1.500 en mi época, cuando me tocó hablar eso con el comandante Fidel Castro, porque sí, se les iba a ir. Es decir, a Estados Unidos, y a eso quiero llegar, a nivel militar está rebasado por Rusia. Tiene misiles hipersónicos que tienen una velocidad 5 veces superior al sonido. Se llama Mach 5. Misiles hipersónicos, furtivos, no hay manera de detectarlos. Tienen más armas nucleares que Estados Unidos. Oiga, yo no quiero una guerra nuclear para ver quién va a ganar, tampoco llegó a esa locura, ¿no? Pero ya así en el papel, al menos que hayan armas secretas que ignoremos, que eso pasó con Alemania y la URSS. Alemania subestimó a la URSS y luego les meten la trampa en Stalingrado. Esa anécdota, por ejemplo, me la contó Zelaya. Él sabe mucho de esa parte de historia. Entonces, igual pasó, a mi juicio, ahorita lo que pasó en Ucrania tiene que ver mucho con la estrategia militar rusa. Pues si no, pregúntenle a Napoleón, a Hitler, cómo les va a los que invaden, etcétera. Bueno, los atraen y luego, ¡paf!, vámonos. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, hay muchos rubros donde ya Estados Unidos ha superado. ¿Cuál es su fortaleza? El dólar. Es su gran fortaleza. ¿Por qué? Porque manejan el sistema de cambio del SWIFT, ya saben, famoso SWIFT. Tienen toda la banca anglosajona. Y los otros, pues, dependían de ese sistema. Entonces, ¿ahora qué están haciendo? Pues están quitando los grilletes de todos los sistemas de control financieros de Estados Unidos. Entonces, ahorita vamos a entrar. Ya los rusos están haciendo un plan piloto, se llama MIR, M-I-R, tipo SWIFT, pero ya para sus aliados. Estando ahorita Putin, y ahora sí voy a concluir, estando Putin, no es que vi que sacaste ahí chequeras y sacaste chequeras. Ah, bueno. No de empleado. Hoy un invitado le daña una chequera, ¿eh? Entonces, ahora que estaban ahí reunidos, había una reunión que la hacen a propósito de la segunda
el segundo Congreso Interparlamentario de Rusia y agárrense de la silla. ¿De cuántos países? 40 países africanos. 40 países, más que toda la CELAC. Digo, para que no los presuman. Y eso que Efraín Guadarrama es mi amigo y maneja la CELAC, que por cierto lo hace muy bien. No te molestes, Efraín. Ya. Bueno, no, le estoy echando porras. Entonces, a lo que quiero llegar, 40 países. ¿Y qué hacen hábilmente? Rusia le condona 20,000 millones de dólares de deuda a los 40 países. Y eso no sale en Occidente, pero nunca va a salir. No conviene que salga. Si apenas salió la visita de Xi a Moscú, y menos va a salir la visita, que ya lo invitó oficialmente, de Xi a Beijing. Ahí se va, en lo que va del año, lo va a visitar a Moscú. El mundo cambió, es lo que quiero decir. Ya estamos en otro mundo. Ahora sí se ven los dos bloques, pero más aún a nivel agrícola, que es lo que les importa a los países árabes, de África, etcétera. Rusia es una potencia alimentaria de primer nivel. De primer nivel. Y hoy, por ejemplo, si ya nos metemos a ver rubros por rubros, pues vamos a ver que sí, Estados Unidos ya no es la única superpotencia. Yo me mantengo con mi hipótesis de la estabilidad estratégica de los tres grandes países, pues los tres son nucleares. Quizás China sea la que menos ojivas nucleares tenga, anda alrededor de 500, Rusia anda 2.700, no me hagan caso, eso se puede googlear, y Estados Unidos en 2.500, algo así, cuando ustedes saben que no se necesita tanto para acabar la vida en el planeta. Entonces, en ese sentido, yo hablo de esa fractura de la biosfera, y hoy que estamos viendo, pues que sí hay dos bloques, de facto. El bloque, pues yo diría, de Estados Unidos, OTAN. Algunos países de Latinoamérica no tienen margen de maniobra. Léase, ya saben quién. Bueno, otros sí tienen margen, otros se arriesgan. Y como todo en la vida, alguien gana y alguien pierde. Ahora, lo de Brasil sí me llama la atención. Porque antes les estaba diciendo yo la idea del UNASUR y del Sucre como divisa. Y se empezó a manejar, yo he seguido mucho eso. Siempre me han gustado las geofinanzas. Incluso yo tenía una columna en El Financiero que se llama Geoeconomía. Vas a decir, bueno, ¿y cómo estás en la psiconeuroendocrinidad y acabaste en las geofinanzas? Precisamente por eso estudié psiquiatría, para entender a los financieros. Entonces, en resumen, antes, por ejemplo, se manejaba que los BRICS iban a tener su divisa BRICS. Hoy, por lo que vi que Rusia ya adoptó el yuan, pues digo, aunque India no quiere, Brasil también estaba reticente, yo creo que ya con el apoyo de Rusia, los otros tres van a aceptar la yuanización frente a la dolarización. Es como si hablamos del peso mexicano. El peso mexicano no existe. El peso mexicano es un vasallo del dólar estadounidense, nos guste o no, es la realidad. Entonces, hay muchas divisas que no sirven, se los digo sinceramente. Vean, a mí me tocó hacer un recorrido por los Balcanes, no sé si hace 7 o 10 años, todos los Balcanes, todos los recorridos. Yo era amigo del presidente de Macedonia, entonces me invitó, pues bajé ahí en Zagreb y me eché todo el recorrido. Oh, imagínense, una limusín gratis, pues oye, llegas hasta The Game of Thrones, donde se filmó allá en Croacia. Bueno, a lo que quiero llegar, era un lío cambiar, porque cada país tiene su divisa, pero sí, cuando yo sacaba el euro y retiembla en su centro la tierra, ahí sí te aceptaban el euro y no te aceptaban divisas de países contiguos. Albania, Kosovo, Macedonia, Serbia, Croacia, Eslovenia, la vieja Yugoslavia. Entonces eso les habla que sí hay poderío en las divisas. Mi muy humilde opinión es que el euro lo va a absorber el dólar. No tiene con que. La Unión Europea es la gran perdedora de esta guerra. Yo no sé si se suicidaron o no vieron o creyeron que las sanciones a Putin lo iban a derrotar de un día al otro. No sucedió eso. Y vean, hoy no tiene gobernabilidad. Si hubiera seguido la Merkel, ¿qué hubiera pasado en Alemania?
Igual, sí, no varía tanto. Además, la Merkel era más brava, porque acuérdate, Merkel viene del partido demócrata cristiano, Viene de Berlín, de la parte oriental, el padre era pastor, hablaba ruso así es, y se entendía bien con Putin. que hablaba alemán. Él era agente, En Alemania así es, era agente de la KGB en la parte oriental. se entendían perfecto. Sí, pero a la hora de la verdad, ya ves que se burlaron de Rusia con los acuerdos de Minsk. Ella misma lo dice. Bueno, a lo que quiero llegar hoy, bueno, ya que me hiciste, acuérdense que los socialdemócratas en Alemania normalmente tienen una política que se llama Ostpolitik, la política hacia el este, que la manejó Willy Brandt, Helmut Schmidt. No, ese es Alemania, habla alemán, no de Francia. Helmut Schmidt, y luego quien maneja Gazprom en Alemania era un canciller alemán, ahorita se me está yendo, Gerhard Schröder. Es que yo viajo mucho a Alemania, por eso estoy enterado. Entonces, en resumen, se ríe Silvia. Bueno, a lo que quiero llegar, sí se está, estamos viendo, porque no hay lugar, hay muchas divisas también, hay que reconocerlo, pues qué validez que nada. Ya les conté lo de los Balcanes, pero aquí en Canadá lanzaron una idea hace años de hacer el amero de América, amero, que era una divisa común entre México, Estados Unidos y Canadá, que no la veo lejana, ¿eh? Hoy le conviene más a Estados Unidos aliarse al peso que nosotros al dólar, ¿eh? A cómo están las cosas. Hay que ser prácticos también. Y luego, otra que quisieron hacer en el Golfo Pérsico, las 6 petromonarquías, se llamaba el Gulfo, viene de Gulf, del Golfo Pérsico. No funcionó. Eso es lo que más le puede molestar a Estados Unidos. Casi les di el secreto del planeta, el dólar. Ese era su poderío. Bueno, entonces el agua, el noreste, está catalogado como la zona de mayor estrés hidráulico. Ahí lo pueden googlear, no crean que les estoy diciendo algo nuevo. Y en los 20 años que vienen, ni hablemos. Le pega a todo el norte, le pega al sur, si es que hacemos caso de las proyecciones del cambio climático, que siempre ha habido cambio climático, si no es nada novedoso. El problema hoy es, el cambio climático es producto de los humanos, se le llama antropocéntrico, o es producto del déficit solar, de la Vía Láctea. Yo, como decía Montaigne, conoces, y sus ensayos, suspendo mi juicio. No lo sé. Bueno, yo leo científicos y yo soy de formación científica, no sé si sea bueno o malo, pero así soy. Los compran a los científicos hoy para hacer sus reportes. Vean qué desgracia. Entonces, ¿a quién vas a creer? Bueno, tienes que leer de todo, ser dialéctico, porque si no, te clavas en un concepto de cambio climático que hoy estamos viendo. No tiene. Oye, está nevando, cayó granizo en Oaxaca, en Chiapas, pues está raro, ¿no? Bueno, si es cambio climático, no me vengan con que es calentamiento global, ahí sí brincamos. Son dos cosas diferentes. El cambio sí hay, siempre ha habido cambio climático. Pero ahí, ¿cuál es el problema? Que se ideologiza, y Estados Unidos, como ya usó todo su petróleo y lo tiró y lo explotó, con el fracking sobre todo, que es contaminante, crea terremotos, y además usan más 100 materias cancerígenas. Y como ya se les acabó, pues ahora cambio climático. ¿Qué quiere decir? Vamos a entrar a otros tipos de energía, etcétera, etcétera, pero ahí le están pegando geopolíticamente, había la lectura geopolítica, a Rusia, que es el máximo productor de petróleo del mundo. Está muy clara la jugada. Por eso ven ustedes, todos los productores de petróleo y gas, pues siguen en la OPEP y se les están sumando otros países. Como eso se le llama la OPEP Plus. Ahí está Rusia y está México. Hoy lo comentaba en el programa, en la entrevista de Manuel. Nada más les digo cuánto ganó la OPEP el año pasado. Escuchen bien, 800,000 millones de dólares. ¿Ustedes saben qué es eso?
Es un traslado de riqueza. Se calcula que en los próximos 3 años las 6 petromonarquías del Golfo Pérsico tengan ingresos por 3 millones de dólares. 3 veces el Producto Interno Bruto de México. Si no, nos estarían uniendo. No estarían escuchando a China. ¿Y qué hace China? A ver, yo en eso, aquel día una alumna muy inteligente me dijo, ¿y usted cuál es su postura, profesor? Bueno, postura a nivel de... Geopolítica, no de cambio climático. No, esa ya estaba muy dura esa pregunta, ¿no? Bueno, había que reír un poco, ¿no? Mira, cada país tiene su especificidad en recursos. Por ejemplo, ustedes, aquí en México, Tabasco, yo iba a decir, el país Tabasco, bueno. Ya viste que hasta Mújica fue gobernador aquí 2 veces, ¿no? Dos. Hizo la primera expropiación agraria. ¿Sí? Antes la hizo. El primer reparto agrario hizo Mújica. Bueno, entonces, imagine, me dice cuál es mi postura. Entonces le dije, mira, la especificidad de cada país. Segundo, así grosso modo, visto desde fuera y estando a favor del cambio climático y la Greta, ¿cómo se llama esta niña? Greta Thunberg, que la maneja Soros, por cierto, ya a los 18 años es genio del clima. Bueno, la gente compra esas cosas. Y más si te vas a un kinder, ¿no? Es la ídola de la Greta Thunberg. Bueno, yo no estoy en contra, pero me lo tienes que demostrar. Yo, ¿por qué voy a estar? Lo verde, vean, vengo de verde. ¿Cuál es el problema? Me gusta el verde, además. Es mi color favorito. No tengo nada en contra, además es estético. El verde es maravilloso, etc. Entonces te vienen con el cuento de que energía limpia y energía sucia. Entonces caemos en maniqueísmo lineal, que eso también es pésimo, porque a ver, tú adoptas una postura y no dejas al otro que tenga la suya a nivel dialéctico. Bueno, ¿qué tal si te equivocas? Por eso yo siempre he sido de tendencia plural. Y digo lo mismo en relación a China. ¿Qué hace China? Que tiene 1.400 millones de habitantes que les tienes que dar electricidad, etc., todo lo que sabe. Pluralismo energético. Es el primer productor de energía eólica. Que no vengan con cuentos nuestros amigos del norte. Primer productor en energía solar. Tiene petróleo, produce 6 millones de barriles diarios, pero es insuficiente. Entonces tiene que importar de Irán, de Arabia Saudita, del Golfo. Entonces a ellos les importa si eres de izquierda, derecha, les tienes sin cuidado. Que si eres madracista, obradorista, se van a meter a eso. Ellos quieren que entre la electricidad o tengan acceso a los, a todos los... Y luego están en la investigación del torio. Están haciendo fusión nuclear. Y mañana vamos a encontrar, oigan, con este prodigio que tenemos en la ciencia hoy, seguro va a salir algo nuevo. Ese no es el problema. El problema es la transición. ¿Cuánto va a durar la transición? Entonces no es tronar un dedo, ya. Decidimos que mañana ya entramos a la... Vean, los carros eléctricos, hoy se lo estaba comentando a Emanuel. Ayer Ford, están perdiendo dinero porque todavía son muy caros. Tesla tiene que bajar al máximo sus precios, pues si no, la gente van a tener a 100 que compren carros eléctricos y el restante, ¿qué? ¿Cómo haces? En México creo que, ¿cuántos carros corren en general? No tengo el dato. Creo que en la Ciudad de México son... No, mejor no hablo de la Ciudad de México. Entonces, ahí lo dejamos. ¿Quién me había hecho la pregunta? Pues hice 10 preguntas. Apenas, todavía no empiezo una. Entonces, mira, el agua, sí es un tema. Aquí tienen, vean, hay una manera de sacar el agua que es la desalinización, pero cuesta $5,000 millones. Yo no veo por qué los ricos de Monterrey no lo pagan. Digo, aquí entre nous, bueno, no lo hacen. Bueno, entonces, no, es decir, sí hay, ya tenemos que pensar en el asunto del agua.
Y yo aquí sí lo digo públicamente, sí festejo que el secretario de Gobernación se haya consagrado al tema del agua, tanto en Nuevo León como en Nayarit. Me asombró, me asombró. Hasta le voy a sugerir a alguien para su campaña que diga: yo soy el que lleva el agua a los lugares desérticos de México. Bueno, ahí cobro luego la mercadotecnia. A ver, luego la siguiente es de que Herón Hinojosa, últimamente enojosa, más que hinojosa, pide mi cabeza en Twitter. Yo a veces se las dieron. Pues como no, estaban ligados al Partido Popular. Entonces yo hice la cuestión forense, que era Twitter, y descubro que el mero mero pues era un fascista del Partido Popular de España. Pues de inmediato le dieron mi cabeza. Y bueno, oye, ¿qué hice? ¿Qué? Nunca me dijeron. De por vida. No, aquí no hubo nada de... Bueno, pero ¿qué hice? Ni sé qué hice. A ver, ¿cómo me defiendo? Un mexicano ahí de quinta, tirado. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te defiendes? ¿No hay legislación? Y luego llega Elon Musk y me devolvió mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que ser republicano ahora para que...? No es broma lo que les estoy diciendo. No, tienes que promover la venta de carros eléctricos con eso. Y ya con eso, ya. Entonces vean, una cosa tan sencilla como es el Twitter. No estamos hablando de algo así sofisticado. Vean lo de Pegasus. Todo el espionaje que tenemos, etcétera, etcétera. Es todo un tema, Obviamente no hay legislación al respecto. Pero ahí te va la peor, Y veo que eres muy estudioso y te felicito. Nada más que lees demasiado. Te pasas. Mira, en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, ese es diríamos, el acuerdo madre, así se le dice. Hay dos artículos importantes. Uno es el artículo 8, que yo he hecho mucho mención de ella, y parece ser que el presidente me lee, me han dicho, me han susurrado que me lee. Bueno, el artículo 8, él ya había sido elegido, entonces pudo meter mano, y tenemos la soberanía de los hidrocarburos. Ojo, artículo 8. Ahí te va la peor noticia. Artículo 19. Googlea, además. Artículo 19. Tecnología. Nos hicieron pedazos. Ah, bueno, ahí está. Entonces, ¿para qué me lo preguntas? Porque en alguna ocasión al presidente, por ejemplo, los médicos son muy quisquillosos, vamos a ponerlo así. Pues no es un tema fácil, no sé si me explico. Pero de que sí están, ahora, se han acusado mutuamente, no, mejor dicho, China adoptó la tesis de Rusia, porque además, bueno, una de dos, o salió en China, como le echó la culpa a Trump, o no salió en China, así de fácil, no hay que perder. China adoptó la tesis de Rusia, de que encontraron 40 biolabs, se les llama en inglés, biolaboratorios en Ucrania. Tienen todo, fichas, cómo hicieron, los investigadores. Hay toda una documentación, lo puedes googlear, no es tan sencillo. Pero es un tema difícil. Es un tema, no te creas que es tan sencillo. Yo, por ejemplo, me acuerdo, lo leí con el asesor de seguridad nacional de Putin, que se llama Patrushev. Lo leí con el asesor de seguridad nacional de Putin, que se llama Patrushev. Y lo leí en Global Times, que es un rotativo oficioso del Partido Comunista Chino. Lo tengo ahí, lo leí y no hice nada. ¿Cómo me meto? ¿Solo contra el mundo? A ver, ponte en mi lugar. Sales, dices, Jalif está loco, ya llévenlo a un manicomio. No puedes, no. Hay temas que no se pueden abordar. Vean, lo del 11 de septiembre. ¿Cuántos años ya pasaron? 22 años. Hasta se cayó una tercera torre en la tarde porque se les había olvidado. Ahí la destruyeron de la tarde. Luego las Torres Gemelas,
cobraron 2 veces los seguros que porque eran gemelas. No es broma todo lo que les digo. El manejo del dinero. Luego en el Pentágono dicen que cayó un avión, y ese avión está rarísimo, pero desaparecieron las cuentas del Pentágono, donde se perdieron alrededor de 3 millones de dólares en cuentas. Y mi amigo Thierry Meyssan, que escribe sobre eso, se tuvo que ir a refugiar, porque lo iba a matar la CIA, al Hezbollah en Beirut. Y obviamente, pues yo viajo una vez al año en Beirut, y es mi amigo, lo conozco desde hace siglos. Él es judío francés, pero es de los decentes, bueno, de los franceses decentes. Bueno, entonces, él progresista, tiene su gracia. Por el libro de La terrible impostura. Ese es, La terrible impostura. Y habla del avión, que era cuento de hadas. Es como ahorita los balones chinos, ya parece país globero Estados Unidos, que ahí había un balón y lo bajaron, luego empezaron a hablar de ovnis, y es la información que nos cae. ¿Qué haces? Tú como ciudadano, ¿qué haces? Suspendes tu juicio. Pues, ¿qué puedes hacer? Somos muy vulnerables, y más, antes éramos más vulnerables que ahora. Hoy realmente, si quieres estar desinformado, es porque eres masoquista, o te gusta, ya es otra. Pero a Thierry, y luego ya se fue a Damasco a vivir, y yo lo iba a visitar una vez por año a Damasco. Y sí, me llevo muy bien con él, pues obviamente. Y luego ya lo rescató Francia, y ahora vive en París. Muy bien. Una pregunta más, querido doctor. No, son 2 preguntas todavía. A ver. Sí, doctor, Víctor Mercado. Una pregunta, tengo una duda, ahora sí que casi existencial, ¿no? ¿Por qué razón los norteamericanos están provocando la guerra con Rusia y ahora la quieren llevar con China? ¿En qué les beneficia al dólar, no? Sabemos que desde que Nixon retiró el patrón oro, el patrón oro del dólar, pues con las fuerzas armadas que tienen, y pues obviamente es con la que sostienen, ¿verdad?, la moneda fiat del dólar. Pero, ¿qué ganan? Porque realmente no hemos visto que la moneda, como el dólar como tal, se esté afianzando, ¿verdad? Es de hecho también una moneda que se está devaluando. Sí. ¿Cuál es el sentido o a dónde nos Bueno, hay que ver a los estrategas de Estados Unidos. Yo te lo digo de una manera muy sencilla. Estados Unidos dominó el planeta, era el hegemón, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Todo lo que tiene más de 800 bases militares en el mundo, cercando a China y a Rusia. Bueno, de repente el imperio entra en declive. Tienes que hacer algo. Ya salieron de Afganistán. ¿Para qué? Para amontonarse contra China. Entonces, aquí tienes que ver que es un juego paulatino donde ellos se van abandonando ciertas partes del planeta para concentrarse. Básicamente ellos querían concentrarse con China, esa era la teoría. Pero ahorita ya les salió lo de Ucrania. Y obviamente, ¿quién es el gran vencedor en todo esto de lo que estamos hablando? China. Es la gran vencedora. Yo con humildad y rigor siempre lo dije desde que inició. Se lo dije a Russia Today, creo, por eso ya me dejaron de entrevistar. Entonces, el gran vencedor es China. Desde febrero lo dije, o marzo. Bueno, a lo que quiero llegar. Estamos viendo un juego de repliegue. Estados Unidos tampoco puede demostrar. Ahí tienes 2 situaciones, y esos son juegos de guerra. Una, o están blofeando, o de plano son suicidas, se quieren lanzar, porque se les va a caer todo su sistema financiero internacional. O la tercera es para sentarse a negociar. Al final quizás tengan que negociar. Yo, si tú me preguntas lo personal, así intuitivamente, no tengo otro dato más que la intuición, no creo que Biden, con todo su historial, yo he leído su biografía en detalle, obviamente me salto muchas cosas impublicables. No creo que él tuvo un hijo que se llamaba Beau, de bello, Beau, en francés,
que murió en la guerra, después de que estuvo en la guerra de Irak, se murió de cáncer. Entonces él eso lo ha padecido, lo ha sufrido. Tuvo, ustedes ven, la primera esposa falleció, creo que se murió un hijo, una hija con... Es decir, la historia de Biden es una historia a nivel personal, es fuerte. Él es católico, pero es católico pro-israelí, es una cosa rara ahí, etcétera. Es muy pro-Israel, porque si no, pues no llegas a la presidencia de Estados Unidos, así de fácil. Entonces, su carácter, su personalidad, a mí en lo personal, se me hace que no va a apretar el botón nuclear. Esa es mi muy humilde opinión. Y el otro, Vladimir Putin, no tiene otra salida. Es decir, él si ve que lo van a aniquilar, sí va a usar la bomba nuclear. En eso no hay que equivocarse. Y vean, lean, yo les recomiendo, si les interesa mucho el tema, están las posturas del manejo nuclear de los dos países. Son ampliamente conocidas. Rusia ya la acaba de cambiar. Porque Estados Unidos tiene una teoría en el manejo nuclear que se llama MAD, M-A-D. Ya saben que es MAD, de loco, pero realmente son las siglas, el acrónimo de Mutual Assured Destruction, de destrucción asegurada mutua. Y luego tienen el concepto de dar el primer golpe para aniquilar al enemigo. Entonces todo eso Rusia lo tiene bien estudiado. Entonces ya cambió Rusia, dice, bueno, no voy a esperar a que me lancen el primer golpe nuclear. Yo me he dedicado mucho a eso porque pertenecí a una organización de prevención de la guerra nuclear que obtuvo el Nobel de la Paz en el 85. No creas que sí lo sé porque por magia. Me metí mucho a ese tema. Entonces, hoy que hizo Rusia, cambió su postura nuclear y dice, un asunto existencial a nivel convencional, uso las armas nucleares. Es el momento en el que están las posturas. Realmente hoy no hay ya ningún acuerdo. Se rompieron. Primero se sale, no les quiero romper la cabeza, se los dejo así. Es decir, hay que sentarse a negociar. No hay de otra, no hay de otra. No, porque una guerra nuclear, pues, se acaba todo esto. Dicen que nada más vivirían las cucarachas. Y yo ya sé quiénes sobrevivirían. A ver, vamos a tener, sí, va el doctor y a lo último el niño, que también levantó la mano. A ver, es doctora en filosofía, por favor. Sí. Bueno, gracias, doctor Jalife. Dos preguntas sencillitas. El radar geopolítico ha insistido, en el radar geopolítico ha insistido mucho sobre el aspecto de que no tenemos anticuerpos, porque no tenemos una banca ya propiamente mexicana. ¿Qué expectativa ve de que se pueda dar a recuperar esa banca mexicana? Esa es una. La otra, Kerry ha venido muchas veces, lo acaba de mencionar, ¿no? Ya no sale casi del palacio, con lo de la energía verde y todo esto. Y lo último que me preocupó es que dijo México para siempre, como un mensaje diplomático muy positivo, pero también yo lo veo como una amenaza, ¿no? O sea, así como que un destino fatal, ¿no? Pregunta concreta, ¿hay alguna posibilidad que algún día México, dada esa cercanía con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio, como se llame ahorita, algún día podríamos pertenecer al BRICS o algo así, o de plano nunca nos lo permitirían? ¿La primera cuál era? La de la falta de anticuerpos de banca mexicana. Gracias. No, pues, pues ¿cómo jugamos? Si el juego es financiero, ¿cómo le hacemos? No hay manera. Es un grave error, no te da. Ahora, yo aquel día propuse, no sé en qué lugar, una televisora, a ver, ¿por qué está comprando, bueno, Citibanamex, que es importante? Además tiene el acervo, tiene un importante acervo cultural que es de la época de Iturbide, etcétera, etcétera. Bueno, y además los empleados, ¿qué va a pasar con ellos? Ahora que compren, que hoy hay por la automatización, pues corren a mayor número de empleados. Que Banco del Bienestar adquiriera Citibanamex. Pero ya la golpearon al pobre Banco de Bienestar, que lava dinero, que ya viste todo lo que le han sacado. Bueno,
Pero yo creo que, o si no es Banca del Bienestar, o ¿por qué no nosotros comprar el banco? Incluso di la idea, que yo la tomé de Egipto. Poca gente sabe que Egipto construyó, no sé si se llame prolongación o un segundo canal de Suez, y creo que lo construyó Rusia, si no me equivoco. ¿Qué hicieron? Crearon bonos ciudadanos. Eso no lo hemos usado en México. ¿Cómo se crean los bonos ciudadanos? Bueno, la gente participó, le sobró dinero al Estado por el patriotismo y el nacionalismo de los egipcios. Valía 15,000 millones de dólares, creo que hasta recaudaron 20,000. Aquel día se lo pregunté al embajador de Egipto. Entonces yo aquí di otra idea, a sabiendas que tenemos, y enloquecieron literalmente en Estados Unidos. Pues yo tengo mi radar, yo veo ahí los comentarios, y hasta la fecha lo siguen diciendo. Hacer lo mismo, bonos ciudadanos. Esa hay que darle idea a Rogelio. Bonos ciudadanos, para que se la lleva al presidente, ¿no? Y que todos tengamos derecho a comprar nuestros bonos, que serían los del banco, quizás con el Banco del Bienestar, no sé. Obviamente no con Banca del Bajío y del Bajonazo, eso ya olvídalo. Pero ahí va, no tienes idea, yo tengo el radar geopolítico, lo digo con humildad y rigor, 30% de mi audiencia es transfronteriza, son mexicanos de allá. Nunca he tenido no he visto mayor entusiasmo que con los mexicanos que tenemos ahí, que además tienen mucho dinero. A veces nosotros no nos damos cuenta cuántos mexicanos hay en Estados Unidos. Bueno, y ahí yo tuve que ver, porque protesté tanto con el anterior embajador, que digo, yo no creo que los mexicanos, que somos la fuerza biológica azteca, yo dudo que seamos menos de 30, como lo estaba poniendo la oficina del censo. Ya nos pusieron más de 40 y ni lo creo. Te apuesto que somos 60. No, pues si no, ya no conozco a mi raza. Oye, somos buenos. Entonces, prolíficos, etc. Bueno, a lo que quiero llegar, tienen el Producto Interno Bruto prácticamente igual que el de México. Los 40 millones. ¿Cómo puede ser que 40, es decir, tengan el Producto Interno Bruto equivalente al de 123 o 24 millones? Datos de Secretaría de Relaciones Exteriores. Se lo pedí a mi amigo adentro. Dije, oye, dame los datos. No los tengo. Pues búscalos. ¿Para qué tienes 52 inútiles ahí de cónsules? Se pongan a medir, a hacer algo, ¿no? Porque vean, si no tenemos datos, ¿cómo puedes operar? No puedes hacerlo. Y me mandó el dato, es prácticamente lo mismo que el PIB de México. Porque pues, obviamente están en el centro de la economía mundo. Aquí somos periferia. Entonces, esa es la primera. Había entusiasmo. Te lo digo en serio. Y yo soy el primero en comprar acciones. Ahí entraríamos los mexicanos, obviamente, con regulación estatal. Ya te di la primera idea. ¿La segunda cuál era? Una posibilidad de pertenecer a... No, imposible. Nos invaden Estados Unidos. Ahí sí, ni pensarlo. Yo iba a proponer eso. ¿Que nos invadieran? ¿Sí quieres? No, hombre, eso es lesa majestad, qué nombre. Imagínate Rusia y China, frontera con Estados Unidos, hombre, ahí nos vemos. Si no aceptaron, una anécdota rápida, en el Golfo de México iba a haber, me acuerdo más o menos, no lo tengo así en concreto, pero la idea es esta, iban a hacer una plataforma en el Golfo de México, frontera con Estados Unidos. Creo que los chinos, no hombre, no sabes la que armaron, pues obvio, pues ahí metes tus misiles y ahí luego hablamos, ¿no? No, México Querétaro esa lo tumbaron los gringos. No, ahí no. No, ahí no, porque Estados Unidos no tiene trenes, ¿y cómo vas a tener en México un tren chino que vaya de México a Querétaro? Pues iban a quemar los gringos, es la realidad. Y ahí nace lo del asunto de la casa, ¿cómo se llama la casa esta? La Casa Blanca, ahí nace. Y le echan la culpa a Ebrard. Peña le echó la culpa a Ebrard. No, eso es operativo. Ebrard, ¿de dónde tiene drones? Por favor. Muy bien. A ver, la última pregunta, jovencito. Buenas noches, doctor Jalife. Yo tengo una duda.
que si las partes de Asia que tienen petróleo algún día puedan tener auge. Sí, mucho auge. Y Tabasco, que tiene petróleo sin ser asiático, va a tener auge. Está bien. Muy bien, muchas gracias, doctor.